Porque no solo de pan vive el hombre, dijo Jesús, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la razón por la que todos los días nos encontramos para ser reavivados por la palabra del Señor. Hoy nos dedicamos al capítulo 10 del libro de Eclesiastés. Antes pidamos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos que estés a nuestro lado al abrir, al leer, al meditar y después al aplicar el mensaje de tu palabra a nuestra vida. Lo pedimos y agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 10 de Eclesiastés es algo así como un compendio, como un resumen de dichos o frases de sabiduría. Yo voy a detenerme en algunas de estas de manera especial. La primera tiene que ver con la reputación. Dice en los primeros pasajes, las moscas muertas apestan y echan a perder el perfume. Pesa más una pequeña necedad que la sabiduría y la honra juntas. El corazón del sabio busca el bien, pero el del necio busca el mal. Y aún en el camino por el que va, el necio revela su falta de inteligencia y a todos va diciendo lo necio que es. Entonces, la reputación es un buen recurso. Pero cuando yo hablo de reputación no estoy hablando de una imagen distorsionada, porque uno puede producir una reputación de sí mismo a partir de hechos que no son reales. No, yo estoy hablando de lo que en verdad uno es y transmitir con claridad. O sea, cuidar la reputación es de lo mejor que podemos hacer. Pero no estoy hablando de una apariencia, estoy hablando de lo correcto. Siempre recuerdo mi padre, ¿no?, cuando nos enseñaba que la palabra en una persona vale más que la multitud de recursos. Hay sabiduría en cuidar una buena reputación. La segunda expresión de sabiduría en este capítulo tiene que ver con el respeto por la autoridad. Y lo dice versículo 4 en adelante: si el ánimo del gobernante se exalta contra ti, no abandones tu puesto. La paciencia es el remedio para los grandes errores. Respeto por la autoridad, aunque la autoridad no se comporte bien. Y cuando hablo de autoridad, hablo de gobernantes, pero hablo de profesores, hablo de profesionales, hablo de padres. Hablo de todo aquel que de alguna manera u otra ejerce una autoridad. Tenemos que respetar las autoridades. Y las autoridades tenemos que actuar de manera correcta para ganarnos el respeto de los demás. Desde el versículo 5 en adelante, dice: hay un mal que he visto en esta vida semejante al error que cometen los gobernantes. Al necio se le dan muchos puestos elevados, pero a los capaces se le dan los puestos más bajos. He visto esclavos montar a caballo y príncipes andar a pie como esclavos. El tercer elemento de sabiduría presente en este capítulo, yo lo resumo en esta frase: enfrentando injusticias. La vida está llena de injusticias. Dios no creó las injusticias. Dios no creó la desigualdad. La injusticia y la desigualdad es lo que nosotros mismos generamos al separarnos de Dios. Sin embargo, tenemos que tener fuerzas para enfrentar las injusticias de la vida y salir adelante. Versículo 8 en adelante dice: el que cava la fosa, en ella se cae. Al que abre brecha en el muro, la serpiente lo muerde. El que pica piedra, con las piedras se hiere, y el que corta leñas, con los leños se lastima.
Si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. El éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. Tenemos que vivir en paz sin contaminarnos con el mal. Tenemos que hacer los esfuerzos necesarios para que nuestra vida sea una vida digna y adecuada. El quinto consejo para ser sabios tiene que ver con el dominio de algo tan pequeño, pero que puede llegar a ser tanto daño o bien utilizada, tanta bendición. Yo resumo con esta frase: dominio de la lengua. El salmista lo dijo: las palabras del sabio son placenteras, pero los labios del necio son su ruina. Sus primeras palabras son necedad y las últimas son terribles sandeces, pero no les faltan las palabras. Nadie sabe lo que ha de suceder y lo que será aún después. ¿Quién podrá decirlo? Cuidado con las palabras. Dominio de la lengua. También podemos hacer hablando de manera adecuada. Y tanto daño podemos hacer cuando expresamos odio, cuando expresamos mentiras, cuando expresamos dudas, crítica, ataques. Cuidado con el uso de nuestras palabras. Dominemos la lengua. Del versículo 15 en adelante leemos: el trabajo del necio tanto la fatiga que ni el camino a la ciudad conoce. Lo resumo en esta frase: trabajo y responsabilidad. Algunos ni el camino a la ciudad conocen, ¿no? No tienen idea. Ay del país cuyo rey es inmaduro, cuyos príncipes banquetean desde temprano. Les gusta más la fiesta que el trabajo. Dichoso el país cuyo rey es noble y cuyos príncipes comen cuando es debido para reponerse y no para embriagarse. Un sentido de responsabilidad en la vida. Por causa del ocio se viene abajo el techo y por la pereza se desploma la casa. Sí, el trabajo y la responsabilidad hacen de las personas personas sabias. Este capítulo va hacia el final. No maldigas al rey ni con el pensamiento ni en privado, porque las aves del cielo pueden correr la voz. Tienen alas y pueden divulgarlo. En algunos lugares hay una expresión que dice: me lo contó un pajarito, ¿no? Cuando decimos que alguien nos dijo algo y no queremos decir quién lo dijo, me lo contó un pajarito. Acá dice: no maldigas al rey ni con el pensamiento, porque las aves del cielo pueden correr la voz, tienen alas y pueden divulgarlo. En otras palabras, tienes que hacer lo correcto aunque la persona de la que estés hablando no esté presente. No maldigas ni en el pensamiento, porque se va a enterar, y aunque no se entere, uno termina haciéndose más daño que aquel supuesto a quien pretendemos dañar con lo que decimos o con lo que hacemos. Nadie es sabio de un día para el otro. Nadie es sabio simplemente por conocer más. Sabio es aquel que busca el mejor conocimiento y lo aplica. El hombre más sabio, Salomón, es el que nos dice que una vida sin Dios no tiene sentido. Por eso, deje a Dios ser parte de su vida. Ábrele un espacio en su casa, en su corazón, en sus movimientos diarios. Haga un espacio para Dios en su vida y hágalo ahora. A través de la oración, coloquemos nuestra vida
en las manos de Dios. Señor, te pedimos perdón porque muchas veces actuamos neciamente, luchamos y nos movemos solos. Pero al repasar tu palabra en esta oportunidad, recordamos, reconocemos, concluimos que te necesitamos presente en nuestra vida, acompañando, enseñándonos a través de tu palabra y dirigiéndonos a través de tu Espíritu. Recibe a todos nuestros amigos. Danos un día muy bendecido. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por su palabra.